Buenos días, es una bendición como cada domingo que podemos encontrarnos para una vez más estudiar juntos nuestra clase de Escuela de Formación Cristiana. En este domingo el tema que nos ocupa es la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista es un personaje excepcional en muchas maneras, porque su predicación no solamente es como el predecesor de Jesús, sino también porque es el mismo punto, la conexión con el profetismo del Antiguo Testamento. Entonces, ese elemento característico va a ser muy importante para aprender acerca de él. Te invito a que oremos y nos pongamos en las manos de Dios para poder buscar su dirección. Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio, gracias por la oportunidad de estar aprendiendo juntos. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que seas tú, Señor, quien ilumine nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, sea la que nos muestre lo que tú quieres que aprendamos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, veamos entonces nuestro estudio. Juan el Bautista. Él vivió buscando agradar a Dios más que la gente. Nunca predicó en un templo, no predicaba en las sinagogas. De hecho, él predicaba justo en el desierto. El mensaje con el que él inicia es característico: voz del que clama en el desierto. Y bautizaba en el Jordán, mucha gente le seguía, generó cambios importantísimos. El Bautista es un personaje excepcional de muchas formas distintas. Mencionaba algunos asuntos importantes. Por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, el texto nos enseña que habían sido discípulos de Juan. Y después, cuando conocen a Juan, cuando a través de Juan conocen a Jesús, cuando él predica: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hacen caso precisamente de las palabras de Juan refiriéndose a Jesús y se convierten entonces en seguidores de Jesús. Él tiene un papel muy importante, pero también esa línea de carácter profético, de denuncia. No es cuestión de hacer un anuncio del futuro como eventualmente se entiende el profetismo en muchas ocasiones, sino la denuncia profética, de declarar la voluntad de Dios para una sociedad. Ese es el carácter del Bautista. Ahora, vamos a ver el texto de referencia para este día, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 6 a 34. Te invito a que veas conmigo este texto. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. ¡Este es aquel a quien me refería cuando dije: el que viene después de mí es más importante que yo, porque él existía mucho antes que yo! Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús.
el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, quien es idéntico a Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó: Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo en agua. Pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo mismo no sabía quién era. Pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también dio testimonio, diciendo: He visto al Espíritu Santo que descendía del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. La predicación de Juan el Bautista tiene muchas singularidades. No es un predicador como podríamos encontrar predicadores en aquella época o en la nuestra. No es un hombre que vestía ropas finas, no tenía un puesto y una comunidad que le apreciaba enormemente. Es más, su lenguaje es más bien incisivo, provocador, pero por sobre todo tiene un énfasis enorme con la verdad. Así es que vamos a revisar 5 características de la predicación de Juan el Bautista. Y a través de estas 5 características vamos a encontrar algunos elementos que podemos aplicar para nuestro propio trabajo como predicadores del Evangelio. En primer lugar, él insistió en algo. Él llamó a creer en Cristo Jesús. Veamos este texto. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. El énfasis del Bautista es específico. No está buscando ser él el protagonista. Él sabe que él no es el protagonista de esa historia. Él vino a dar testimonio de Jesucristo, acerca de que él era la luz. Y buscó que todo el proyecto de predicación que él le llamó a hacer, finalmente se enfocara y que la gente pudiera ver a Cristo Jesús. Entonces, como precursor,
tiene una línea importantísima. No nos predicamos, y diría más adelante el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo. Y él llamó justamente a ese pueblo, a esa sociedad histórica donde él desarrolló su predicación, a que ellos se enfocaran específicamente en Jesús, porque la salvación es de él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda característica en la predicación del Bautista es que él es en sí mismo también un precursor. ¿En qué sentido? Veamos este texto. Viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. No es ningún juego de palabras. Realmente lo que él está diciendo es, en primera instancia, referirse a dos momentos específicos. Por un lado, son los momentos históricos. En el otro lado, está hablando de la preexistencia acerca del Cristo. Entonces, en el sentido histórico, que es la primera parte que está aquí, dice, Él viene después de mí. Y es cierto. ¿Cuál es el papel del Bautista como precursor? Es el de anunciar, el de proclamar, el de llamar al arrepentimiento, el de provocar algo para que la gente esté preparada para poder encontrarse con el Mesías. Entonces, no es el mensaje no es de él mismo, sino él simplemente es un heraldo que anuncia para que la gente pueda encontrarse con Jesucristo. Pero también al mismo tiempo está haciendo una afirmación importantísima. Es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Efectivamente, no solamente está refiriéndose al momento histórico, sino está hablando acerca de la preexistencia de Cristo. Cristo ya existía, ya era. Sin embargo, en el momento específico de la historia es donde Él se va a dar a conocer. Y cuando hablamos de que Él ya era, es porque también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, podemos hablar de que Él era la palabra, el verbo preexistente de Dios. Y como el verbo preexistente de Dios, había un momento histórico donde éste habría de manifestarse. Las Escrituras usan una frase para poder hablar acerca de esto. Dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Y sí, efectivamente, cuando el tiempo de gracia de parte de Dios llega, entonces es la manera en que habrá de manifestarse. Entonces el Bautista es el precursor, y aunque históricamente le precede, él al mismo tiempo reconoce que la parte que a él le corresponde es solamente de carácter histórico, porque a quien está presentando es al Cristo, que desde la eternidad ha planeado la salvación para su pueblo y que en el momento específico de la historia coincide con el Bautista, y aunque aparentemente él es el precursor, realmente solamente lo es en el sentido histórico, porque el proyecto del cual el Bautista procede es precisamente del plan de redención de Dios, que se hace presente en un momento histórico. Ahí participa el Bautista, pero que después de ello va a continuar a través de Jesús. Si puedo decirlo en otra forma, sería así. Es el proyecto que desde la eternidad Dios hizo. Históricamente se concreta en Jesús, en el ministerio de Él, donde el Bautista tiene una parte anterior pequeña para poder ser precursor en el sentido histórico, pero el ministerio de Jesús va ahora hacia la eternidad. Entonces, desde la eternidad y hasta la eternidad es Cristo, pero en el sentido histórico, el Bautista juega un papel importante, que es en ese momento histórico ser el portador o el precursor, el que anuncia acerca de la presencia de Cristo Jesús. La tercera característica en la predicación del Bautista es el llamado al arrepentimiento. El texto de referencia dice así: Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está haciendo alusión, y en ese sentido, al profetismo del Antiguo Testamento. Y el Bautista se ve a sí mismo como un eslabón dentro de ese contexto de lectura del Antiguo Testamento. Ahora, esta parte tiene un peso específico que no debemos de pasar por alto. Se trata de esto. Desde la antigüedad Dios había hablado a través de los distintos profetas. Aproximadamente en el siglo IV antes de Jesús cesó la profecía,
Dios dejó de hablar a su pueblo y hay casi 400 años de silencio. 400 años de silencio que se rompen precisamente cuando el Bautista empieza a predicar y que otra vez retoma el concepto de predicación donde había estado durante 400 años vacío. Entonces, él es la continuación, pero al mismo tiempo, así como es un precursor, también genera lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento, un llamado al arrepentimiento, un llamado a componer nuestra propia relación con Dios. ¿A quién está dirigido esto? A aquellos que forman parte del pueblo del pacto, aquellos que han sido ya elegidos, llamados, que son del Señor, pero que su manera de vivir no refleja que están viviendo en comunión con Dios. Entonces, el llamado del Bautista en ese sentido se vuelve peculiarmente latoso para muchas de las personas, porque en algún momento los religiosos de la época se asumen como que ellos ya están del otro lado. Y eso mismo suele pasar también en aquella época como en la nuestra. De pronto algunos de nosotros pensamos, es que yo ya soy cristiano y en el ser cristiano de pronto olvido mi propia relación para con Cristo y traduzco mi relación con Cristo como si se tratara de la práctica de determinada religión. Y la religiosidad no es el entorno. De hecho, el Bautista no está criticando la religiosidad, sino va a un asunto más específico. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Y cuando se señala esos elementos, la gente no siempre responde tan favorablemente como ocurrió en el caso del Bautista. Pero el llamado al arrepentimiento también debemos de verlo con esa urgencia que se hace presente, porque la actitud de continuar en esa situación donde yo pueda continuar indiferente y permanecer en el pecado confiado en que estoy haciendo las cosas bien. Más adelante el Bautista diría, el hacha ya está puesta y va a llegar el momento en el que aquel tronco habrá de ser cortado. Y si la propia relación con Dios no es correcta, si no estoy en una relación por la fe, entonces sin duda podría yo experimentar pérdidas. Por eso el llamado es urgente, no es con tanto tiento, no es tan suave, sino es un mensaje vigoroso, porque lo que está en riesgo es la vida de aquellos que, habiendo escuchado el mensaje, que habiendo conocido de Dios, no estamos caminando en una sana relación con Él. Número 4, como la cuarta característica de la predicación del Bautista. Él anuncia a un Salvador. Así es que no solamente anuncia que hay que debemos de arrepentirnos, no solamente anuncia o señala dónde está el problema, particularmente anuncia también de dónde habrá de venir nuestra salvación. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y entonces lo señala diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anuncia cuál es el papel que Jesús va a desempeñar y empieza anunciando ese concepto de una muerte vicaria. La gente sabía en el entorno de la Pascua y porque forma parte del mundo cultural judío, sabía cuál era el papel del cordero. Muchos de esos corderos iban a ser sacrificados en la fiesta de la Pascua. Corderos sin mancha, limpios, jóvenes. Esos corderos que habrían de ser sacrificados y que se convertían en el sustituto a través del cual mi vida era representada, pero era aquel cordero donde se depositaban simbólicamente mis pecados y aquel cordero moría sin culpa por causa de mis pecados. Y el Bautista señala entonces hacia Jesús. Este es el Cordero de Dios. ¿Qué debo de decirlo de esta manera? Es el Cordero provisto por Dios que quita los pecados del mundo. Nos recuerda también aquella vieja historia que procede de la época de Abraham, cuando Abraham es
en obediencia a Dios va hasta el monte acompañado de su hijo Isaac, y cuando su hijo Isaac habría de ser sacrificado, entonces Dios provee un carnero, que es el que habrá de ser sacrificado. De esta forma, no es nuestro papel el ofrecer un cordero, es Dios quien ofrece el cordero, es Dios quien lo provee, y es Dios entonces quien a través de ese ofrecimiento del cordero, que es su propio hijo, es la forma en cómo nos libra acerca del pecado. Así es que la salvación no lo hacemos nosotros, porque es Dios enteramente el que nos salva, e incluso Él mismo es el que provee el cordero, que finalmente habrá de desatarnos del pecado. Que la palabra pecado puede uno traducirla con cierta facilidad, precisamente desde esa acepción de desatarnos del pecado, de la culpa, de las consecuencias de haber vivido fuera de Dios. La quinta característica en la predicación del Bautista es señalar que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente es el Cordero, no solamente es el sustituto, sino que Él es, con mayúsculas, el Hijo de Dios. Dijo así el Bautista: yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y esto nos conecta precisamente con una historia que procede particularmente desde la época de David, acerca de una promesa que Dios había hecho justamente a David. Esa promesa de que de la descendencia de David habría de levantarse un rey que pudiese reinar eternamente. Es el Hijo de David, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios que ha venido no solamente para quitar el pecado del mundo, sino es el Hijo de Dios que ha venido también para gobernar, para ser rey. Así es que son dos elementos que se empiezan a juntar ahí. Por un lado, la de el Cordero que sufre por causa nuestra y que entrega su vida voluntariamente para poder traer salvación, pero también es el Hijo de Dios, el Mesías que habrá de ser presentado para poder ejercer reinado y soberanía por sobre todas las cosas. Y ante aquel Hijo de Dios, el papel que le corresponde a todo aquel que escucha el mensaje es adorar, inclinar nuestros rostros, postrarnos ante Él y reconocer su soberanía sobre nuestras propias vidas. Esas 5 características de la predicación del Bautista están ahí presentes. Podemos seguramente considerar algunos elementos, pero particularmente tiene que ver con nosotros mismos aprender a predicar como Juan el Bautista. Las personas tendrán una comprensión más clara del Evangelio y de la necesidad de conversión y salvación. Particularmente me gustaría insistir en la penúltima frase: conversión. ¿Sabes? Cuando se trata de buscar salvación, mucha gente está dispuesta a experimentar salvación. Déjame usar un ejemplo común. Con esta enfermedad del COVID, la gente busca cualquier cosa que le pueda ayudar a poder sanar. Y si no va con un médico, va con el otro, y está dispuesto incluso a experimentar con procedimientos, con medicinas, con curas, a veces de muy dudosa reputación. Porque lo que está buscando es el ser salvado, librado de esa enfermedad. Y de pronto son capaces en algunas ocasiones hasta de probar con ciertos fármacos que no son ni siquiera positivos. Pero sabes, cuando se trata de la relación con Jesús, la gente quiere ser salvada. Pero pasar por el proceso de conversión no nos gusta tanto. De forma semejante también ocurre cuando se trata de ir al cielo. Y si le preguntas a muchos de los evangélicos acerca de cuántos quieren ir al cielo y estar ahí al lado de Dios, todo el mundo levanta la mano. Pero no puedes experimentar eso sin haber muerto. ¿Cómo podrías
resucitar a vida eterna si primero no morimos? ¿Sabes? Conversión es una palabra importantísima, porque significa que ya no es más mi propio camino, sino ahora seguir el camino de Dios. La metáfora lo define de una manera muy simple en la predicación del Bautista: que todo collado sea allanado y todo valle sea también alzado, para generar un camino recto, sin cumbres y sin hondonadas, sino que todos estemos en un mismo nivel caminando hacia el Señor. Así es que la metáfora que el Bautista utiliza, tomada por supuesto del libro del profeta Isaías, tiene un papel importantísimo, pero eso es conversión justamente. Anunciar la verdad también puede ser incómodo. No nos gusta la verdad, porque a veces duele, señala, y en algunas ocasiones nos pueden incluso tildar de poco tacto. Pero la verdad siempre va a ser verdad. Así es que puede ser incómodo, pero la verdad siempre será la verdad. Y la verdad es lo que va el Espíritu de Dios a usar para nuestra propia salvación. De hecho, en la predicación de Jesús dijo que incluso el Espíritu Santo nos conduciría hacia lo verdadero, hacia el ser, y no permanecer en la mentira, en el error, en el no ser. Así es que la predicación de Juan es una predicación fuerte, valiente, pero que también tiene un compromiso enorme con la verdad, y tal vez no resulte cómodo, pero sin duda va a ser de bendición para aquellos que pueden recibirla y que van a través de eso responder al llamado que Dios hace para sus propias vidas. Así entonces, ¿cuál es la razón de estar aquí? Al igual que la de Juan, es anunciar a Cristo Jesús. Es lo mismo. No, en eso no ha cambiado la dinámica. A través de cualquier ministerio que Dios nos dio, anunciar el nombre de Cristo Jesús, sea a través del servicio o en la adoración, en la educación, en la predicación, en los elementos sociales y de ayuda hacia nuestros semejantes, cualquiera que sea el ministerio donde Dios nos haya colocado, fuimos puestos aquí. Somos parte del pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz. Entonces, eso requiere un enfoque intencional en nuestra manera de servir. El Bautista encontró la manera que Dios le llevó para poder cumplir con ese propósito. Sin duda también nosotros, al querer ser obedientes a la palabra, también el Espíritu de Dios nos guiará para poder ser intencionales en nuestra manera de servir y de glorificar a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado y por este tiempo que nos brindas para poder compartir y aprender juntos. Bendecimos, Señor, tu nombre, y sé tú quien siga actuando en nosotros mismos para poder descubrir cuál es el papel que a nosotros nos toca en este ministerio al que fuimos llamados como parte de tu iglesia. Te bendecimos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios nos da de su gracia, la próxima semana el tema que nos corresponde es nuestra participación en la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio no es de los que están solamente atrás de los púlpitos o de los que hoy en día predicamos atrás de una cámara, sino la predicación del Evangelio requiere la participación de la iglesia en lo general, porque cada uno de nosotros fuimos llamados a formar parte de ese pueblo del Señor. Que Dios te bendiga, y si Dios nos da de su gracia, nos vemos la próxima semana.